Vamos a hacer un repaso de lo que era la mayordomía. ¿Se acuerdan que un mayordomo es aquella persona que... Una persona o un mayordomo es aquel que cuida y administra los bienes que no son suyos o propios. Cuida el de otro. Entonces esa es la función de un mayordomo. Y Dios nos dijo en Génesis capítulo 1, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto significa que Dios es el creador de todo. Y hay un versículo más que está en el Salmo 24.1. Salmo 24.1 dice, busca en tu Biblia allí, marcalo, si podés. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entre tantos textos, pero estos textos nos llevan a pensar, a vos y a mí, de que Dios es el creador de todo. Y que todo le pertenece. Y que Él creó las cosas que existen, las aves, los animales, todo lo que nosotros vemos, todo lo creado, Dios lo hizo. Pero Dios creó al hombre también. Y dice la Biblia que lo creó a su imagen y semejanza. Y Dios dice aquí en este salmo que de Dios le pertenece la tierra y su plenitud, es decir, todo lo que existe en la tierra es de Dios, le pertenece a Él. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en todas estas definiciones, nos damos cuenta de que Dios también es nuestro propietario. Yo soy propiedad de Dios. ¿De quién sos propiedad vos? De Dios, porque Él a vos y a mí nos creó. Entonces, si tenemos un dueño, si tenemos un amo, dice que Dios le dio la potestad al hombre cuando lo creó de que pueda administrar las cosas de la tierra. ¿Se acuerdan? Primeros capítulos. Dice que señoree. Y nosotros conocemos que existe el reino animal. Y algunos mal dicen no, porque los animales le dan el crédito mayor a las personas. Perdón, a los animales sobre las personas. No, nos dio a nosotros, a los seres humanos, la potestad, el poder de poder administrar todo en esta tierra. Y si Dios es el propietario y si nosotros somos los mayordomos que estamos al cuidado y a la administración de cosas que no nos corresponde sino que viene de Dios, ¿qué tenemos que hacer? De la mejor forma. Imagínense que un mayordomo que trabaje en una mansión, allí donde a veces vemos a los mayordomos. No sé si ustedes habrán visto alguna vez, se puede ver en alguna película, alguna novela. Están los mayordomos, los encargados, cuidado de los bienes de Dios. Que está el cuidado de todos los bienes de su amo. Nosotros estamos al cuidado de los bienes de Dios. Y no solamente tenemos la responsabilidad de administrarlo, sino de administrarlo bien. Si un mayordomo no trabaja bien, lo van a echar. Va a tener que ir a buscar trabajo a otro lugar y tal vez no sea bien recomendado. Entonces, la palabra mayordomía, que aparece en el Nuevo Testamento en algunos pasajes, nos habla en su original de ser administrador, de ser capataz. Y estamos hablando hace ya creo que 4, 5 o 6 miércoles, no sé, no recuerdo bien. Sé que hace más de un mes de la ofrenda. Gracias a Dios que la iglesia ha crecido estos últimos mes y medio en las ofrendas. En otras iglesias se habla del diezmo, que lo enseña la Biblia, pero no está dado para la iglesia. No encontramos una ordenanza de que se tenga que diezmar. Eso pertenecía, el diezmo era obligatorio, era para el pueblo de Israel. El diezmo ya aparecía antes de la ley. Ya vimos 2 ejemplos de Abraham y de Jacob que dieron los diezmos de todo antes de la ley. Estamos hablando de Génesis, pero eso fue voluntario. ¿Qué es lo que fue? Voluntario. Acordémonos de estos principios. Estoy hablando de Génesis, si no recuerdo mal, de Génesis capítulo 13 o 14 y de Génesis capítulo
22. Estamos hablando de dos casos donde personas dieron el diezmo porque ellos quisieron darlo. Dios no se lo pidió. Después viene la ley y Dios sí les da al pueblo de Israel la instrucción de diezmar la 10ª parte. Había 3 tipos de diezmos, no lo vamos a hablar hoy en detalle, pero una parte era para los levitas que trabajaban en el templo y necesitaban de la manutención y todo lo que fuera los gastos, y había una parte también que se dedicaba a los pobres para cubrir sus necesidades. En el Nuevo Testamento también se habla en los evangelios, y el Señor hizo mención a la limosna. Esa es otra cosa. Estaban los fariseos y estaban otras personas que daban, digamos, la limosna, normalmente a las personas pobres, a los necesitados. Pero en el Nuevo Testamento, y especialmente en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2, algo estuvo viendo Mario, o Marito, creo que fue el miércoles pasado, y hemos hecho mención de esos pasajes, y 2 Corintios, capítulo 8 y 9. A ver, si hicieron memoria, 1 Corintios, capítulo 16, y 2 Corintios, capítulo 8 y 9, léanlo en su casa. Allí está como el apóstol Pablo les dice a las iglesias qué es la ofrenda y cómo se debe ofrendar y cuál es la actitud. Ya no se habla de diezmo. Ahora, viene alguien y dice, yo quiero ofrendar, pastor. No entiendo, no tengo claro cuánto tengo que hacer. ¿Qué le contestaríamos a esa persona? A ese hermano. Ahí está. Muy bien, ese es el principio bíblico. Porque dice que cada primer día de la semana daba instrucción al apóstol Pablo, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, dice, sepárelo, póngalo aparte. Y es para la iglesia, porque como bien sabemos, no hace falta tanta explicación para que funcione esa estufa. Hay una garrafa ahí adentro que tiene un valor, hay que pagarlo, alguien lo tiene que pagar, la luz, los impuestos, el refrigerio, el mantenimiento de la iglesia. Y decía yo que este último mes y medio que estamos hablando, si la iglesia ha crecido en ofrenda porque estamos aceptando a la palabra de Dios y estamos siendo obedientes. Y ya más familias se van comprometiendo diciendo, esta es mi ofrenda para la iglesia. Entonces la iglesia es obediente. Y cuando viene la obediencia a la palabra de Dios, ¿qué viene? La bendición de Dios. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos bendice. Pero yo no voy detrás de la añadidura, yo voy detrás del reino. ¿Se entiende? Porque hay que buscar el reino primeramente y su justicia, y después todo va a ser añadido. Hay personas que van a iglesias donde hay mucha multitud que están buscando lo otro, la añadidura, la bendición, la prosperidad. Estoy mal, estoy enfermo o me falta dinero o quiero que prospere mi negocio. Bueno, voy a ver qué me dicen ahí, si me alientan y bueno, ¿y cuánto tengo que poner? Dios no hace transacciones con nosotros. Porque aquí la Biblia dice en Salmo 24:1 que de Él es la tierra y su plenitud. No necesita tu dinero ni el mío. Pero sí, la ofrenda es un acto espiritual, es un ejercicio espiritual que el creyente tiene que dar. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a ver algunos principios y repetir o hacer mención a algunos que ya hemos dado. Habíamos dicho, para los que estuvieron ese mensaje que creo que fue el 1 de julio, que uno de los principios era que de la ofrenda y la administración se aprende. ¿Se acuerdan? Alguien que me busque rápidamente Oseas capítulo 4, versículo 6. De la ofrenda y la administración se aprende. Y creo que la iglesia tiene que volver, y estamos volviendo nosotros a la palabra, hermano. No a lo que yo piense, no a lo que diga un hermano, no a lo que crea respecto a la ofrenda, sino a lo que enseña la Biblia. Y hay muchos en las iglesias que han mal usado el diezmo y las ofrendas para enriquecerse. Tristemente, pastores, maestros, que usan a la gente y su necesidad para sus arcas, para beneficio propio. De hecho, ya tendrán su recompensa.
Pero no mezclemos las cosas. Dios no nos pide para que nosotros estemos más cerca de Él, que hagamos pacto. Dios no hace pacto con nosotros. Lo hizo con ciertos hombres en ciertas etapas respecto al pueblo, respecto al propósito de Dios que tenía en ese tiempo. Pero tengamos cuidado cuando estamos escuchando decir, vení y pactá con Dios, como si Dios fuera una persona donde nos sentamos y llegamos a un acuerdo y nos damos la mano. Yo te doy, pero si vos me das. Eso no es bíblico. Eso es herejía. Eso es falsa doctrina. Pero fíjense que estamos diciendo, estamos en esta etapa humildemente, la iglesia está aprendiendo y de hecho, les comunico, ya lo vamos a poner en el grupo, que ya se compraron los postes para hacer el cierre. Ya se compraron y hubo donaciones para lo que son el alambrado, los postes ahora, y nos queda todavía algunas cosas más por comprar. Pero saben que eso sale de la iglesia. Cuando nosotros ponemos primero a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nunca nos va a pedir nada que no tengamos. Y ya vamos a ver algunas características de la ofrenda. En primer lugar, Oseas 4:6. Rápidamente, ¿hay alguien que lo lea? Muy bien, muchas gracias. Dios da conocimiento. Lo hemos dicho en la apertura, lo dijo nuestro hermano en la oración y lo sabemos. Acá está la instrucción, si queremos saber cuánto tenemos que ofrendar. Es una pregunta que quedó dando vuelta ahí. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Se había olvidado. Dice, nosotros, o le dice el profeta, ustedes no guardaron la palabra, se olvidaron de la palabra, no lo obedecieron. Por cuanto se olvidaron, yo me voy a olvidar de ustedes. Qué tremendo es esto, ¿no? Cuando Dios nos dice, o les dice a ellos, que Él también se va a olvidar de ellos. Si tenemos conocimiento, tenemos que leer la Biblia y tomar ese conocimiento y hacerlo propio y llevarlo a la práctica. Como vas a la escuela, como vas a la facultad, estudiás, te sentás, aprendés, rendís y aprobás y pasás a otra etapa. Pero ese conocimiento no simplemente te sirvió para aprobar y tener una nota, sino también para que eso te sirva en tu crecimiento, en tu formación. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Conocer a Dios, conocer lo que Dios quiere. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Este es un principio, estamos hablando de aprender. Cuando ustedes vean ahí en el grupo o en YouTube el canal de los mensajes que estamos dando de esto, por favor, si quieren, compártanlo con otras personas cristianas o no. Y de los hermanos también por ahí que no han podido estar. Pero dice Lucas 14, 28 al 30, esto es importante también. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y acá está hablando el contexto de lo que costaba seguir a Cristo. Es decir, antes de decir, yo voy a seguir a Cristo, fíjate el costo que tenés que pagar. No es fácil seguir a Cristo. Si fuera tan fácil, habría tantas personas y tantas siguiendo al Señor y no lo siguen. La mayoría no lo hace porque tiene un costo, porque tiene un sacrificio. Pero aquí el principio que está expresado y que tiene que ver en este contexto también, el Señor habla de que tiene que haber prudencia. Y como dice o suele decir un hermano que habla bastante de finanzas cristianas, que la prudencia no está reñida con la fe. Porque a veces decimos, en el nombre de Cristo voy a hacer tal cosa y tal vez Dios no quiere eso o no lo quiere de esa forma. Tenemos que ser prudentes, tenemos que tener fe. Jesucristo era un hombre de fe, cuanto más. Pero tiene que estar también basado lo que vamos a ofrendar y lo que vamos a determinar
respecto a nuestra administración como buenos mayordomos de seguir este paso. ¿Qué dice? Quiere edificar una torre, quiere emprender algo, somos emprendedores de cosas. Tenemos un hogar que manejar. Tenemos una iglesia. Dice, primero se sienta. Tómate tu tiempo, si estás con tu esposa, con tu esposo. Sentate, calculá, agarrá un papel y calculá. Lo primero que tiene que estar cuando nosotros, dice que donde esté, a ver si me acuerdo de ese texto, donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Qué tiene que estar primero en mi presupuesto? Lo vamos a ver. Lo que es de Dios. No, porque tengo que pagar el préstamo primero, que me están llamando. Lo primero es del Señor. Eso tiene que estar cuando te sentás y calculás y anotás. Es lo que yo tengo que hacer. Y si no lo estoy haciendo, lo tengo que empezar a llevar a cabo, hermanos. Porque estoy aprendiendo, porque quiero ese conocimiento. No quiero desechar el conocimiento de Dios. Entonces, en primer punto dice, se sienta, calcula y comienza y termina la obra. Eso se llama iniciar algo y terminarlo. Eso se llama prudencia y eso se llama fe también. Entonces voy a poder emprender algo. Entonces, de la ofrenda y la administración se aprende. Estoy aprendiendo tal vez. En segundo lugar, sé generoso. ¿Se acuerdan? Creo que Ale lo dio, yo ese miércoles había viajado, pero habló de la viuda, pobre, que dice que dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque cuando a veces pensamos en que cuánto es lo que yo tengo que ofrendar, es decir, a veces decimos ser generoso, dice, mira, ofrendo tanto dinero. Y no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la representatividad. Porque no es lo mismo la cantidad de una persona que gana mucho dinero a una que gana poco. Hay que ver cuánto dio, cuánto representa, cuánto sacrificio tuvo al poner su mano en el bolsillo. Pero no sacrificio de decir, tengo que ofrendar, sino decir, esto realmente me costó. Y había mencionado a nuestro hermano en la reunión anterior acerca de David, dice, no daré al Señor nada que no me cueste. David sabía al principio de que lo que él tenía que darle a Dios le tenía que costar. Y estos hombres a los cuales y mujeres a los cuales el Señor miraba que se acercaban al arca de las ofrendas, dice, ellos dieron de lo que les sobraba. Pero esa viuda dio todo. Unas pocas monedas, su único sustento. Y vaya si tenía fe esta mujer. No lo dice la palabra, el Señor Jesús pone el ejemplo, pero estoy seguro que Dios siempre debe haber provisto de ella y de tantas personas que dieron, de lo poco que tenían, lo dieron todo al Señor. Porque eso es amar al Señor, porque eso es donde vos tenés tu corazón. ¿Dónde tengo yo mi corazón? Principio dijimos que de la ofrenda se aprende. Segundo, que sé generoso. Dice 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6 dice, por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. No me alcanza la plata. Pareciera que andamos muchas veces detrás del dinero y desesperados. ¿Cómo hago una moneda más? ¿Cómo genero más? No puedo pagar la cuenta, no puedo dormir a la noche. Y muchas veces pasa de que hemos gastado más de lo que nos ingresa. Nos pasa en los hogares, hermano, no estoy hablando del desconocimiento. Estamos hablando de nuestra vida, nuestra propia vida, de nuestra propia economía. Nos perdemos tantas cosas a veces, compartir a veces vida con nuestros hijos, tiempo con ellos. No puedo ir al acto del colegio porque no, si no hago esta venta y después no comemos.
Porque tal vez estamos generando, pero no nos está rindiendo. Y tal vez estamos dando al Señor escasamente. ¿Y qué vamos a cosechar? Escasamente. Porque es una regla, porque lo hemos leído en la palabra. Pero el que lo hace en forma abundante, ¿cómo cosecha? En forma abundante. Entonces puede haber una persona que gane 5 millones, 10 millones por mes y no le rinda, y una persona que gane 1 millón y le rinda y puede hasta tener ahorros. Porque es un buen mayordomo. Porque es un buen administrador. Porque es una familia que administra bien. Que tiene claro lo que tiene que hacer. Entonces, principio, dijimos la ofrenda y la administración se aprende. Segundo, hablamos de la generosidad. Cuando nosotros le damos al Señor en forma generosa, no tengamos miedo. Decía mi anciano pastor, dice, Dios no es deudor de nadie. Siempre lo decía. Y muchas veces tenía que salir a salvar las papas, si me permiten la expresión, de gastos que a veces tenía la iglesia y no había quien pusiera. Y tal vez vender algunas de sus propiedades o vehículos para pagar y poner para la obra. El principio unificador, esto es importante. Lucas 11:17. Lucas 11:17. Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Todo reino, vamos a decir, toda familia, todo grupo de personas que vive junta, cuando está dividido, tristemente va a caer, no va a subsistir. Si vos no andás bien con tu esposa no anda bien con vos, con tus hijos, entre los hermanos, los hijos con los padres, si cada uno hace lo que bien le parece en la casa, esa casa va a caer. Si en un gobierno, en un reinado, están los reyes, están aquellos que colaboran con él, pero hay división, hay murmuración, hay peleas, hay desacuerdo, no puede subsistir ese reino, ni ese gobierno, y menos esa casa. Porque cada uno hace lo que bien le parece. Y habíamos dicho, y lo vamos a reiterar este principio, que en el hogar cristiano tiene que haber una sola billetera. No es lo que gano yo y lo que gana ella. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer y cuando los creó lo hizo una sola carne. Somos una sola carne para lo sexual, para la intimidad, para esto, aquello, pero para la billetera no, es tu plata y la mía. No, hermano, es todo lo mismo para uno. Es uno solo. Somos una sola carne en esto también. No puede la esposa desconocer los gastos del esposo, ni el esposo desconocer los gastos de la esposa. Tiene que estar todo claro. Nosotros somos mayordomos de Dios. ¿Qué secretos tiene que haber? Yo gano tanto, es mi plata, vos manejate con lo tuyo. No es así, en los creyentes no, No debe ser así. Porque si no la casa, ¿qué está haciendo? Dividida. ¿Querés que te vaya bien? Vas a prosperar, pero en parte. Pero si estás juntos, si trabajan juntos, si se ponen de acuerdo juntos, como hemos visto en el principio, si se sientan, anotan, presupuestan juntos, hay más bendición. Está bien, las habilidades de uno a veces más para calcular, otro más de generar dinero. Bueno, pónganse de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Pero no tiene que haber secretos. Ese es el principio unificador. ¿Qué otra cosa? Y nos reíamos porque a veces el padre le dice, mira, te tenés que comprar esto. Bueno, todavía no, espera un poquito. Y viene la madre atrás y dice, no, yo te lo voy a comprar, no digas nada. Tengo una platita. No está bien. Porque desautorizamos al padre. Puede ser al revés también. Tiene que haber un acuerdo, hermanos. El principio unificador es para que la casa dividida no caiga. Porque ¿saben cuándo pasa esto? Cuando algo no se puede pagar, cuando algo salió mal, le echamos la culpa a ese que decidió. Y ahí se generan problemas matrimoniales.
Ah, porque vos compraste y vos gastaste más. Mirá la tarjeta, mirá el resumen y empiezan los problemas. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Nos pasa a todos los hogares. Y si está pasando, vamos a aprender y vamos a tratar de no cometer esos errores. Vamos a tener en cuenta este principio unificador. Somos una sola carne, pero también en el dinero, en la administración. No tiene que haber ni mentiras, ni ocultamientos, ni secretos, hermano, porque ese es un matrimonio que Dios bendice. A veces Dios nos bendice, no prospera en nuestra casa y nos esforzamos tanto porque no somos personas que concuerdan, que acuerdan, que se sientan, que se respetan, que antes de tomar una decisión respecto al dinero, no oran, deberían orar. Somos un equipo, estamos juntos y nos responsabilizamos juntos. Si algo sale bien, gloria a Dios y bendición para el hogar. Si algo sale mal, los dos estuvimos de acuerdo. Y si hay que consultarlo inclusive a nuestros hijos de alguna cuestión, cuando ya son un poco más grandes, lo podemos hacer también. Porque es un hogar que funciona junto. Priorizar. Ese es otro principio. Lo primero y lo mejor. No lo último. Bueno, pago todas las cuentas y lo que me quede, no. Es primero Dios. Vamos a la primera pregunta que quedó dando vuelta. Viene un hermano y dice, ¿cuánto tengo que ofrendar yo? Si la Biblia dice que no hay que diezmar, ¿cuánto tengo que ofrendar? ¿Qué le contestamos? A ver, Marito, le vamos a preguntar a Marito. Bien, habíamos dicho acá, no como un principio, sino como un modo de referencia, y está bien lo que dice Marito porque es lo que dice la Biblia, según haya prosperado. Pero tengamos en cuenta que si en el Antiguo Testamento algunos diezmaban, y el pueblo de Israel, si vamos a sacar bien la cuenta respecto a la forma de diezmo que tenían, terminaban diezmando más del 20%. Más del 20%. Pero como referencia o como parámetro decimos más del 10%. Cuando nosotros ahora que estamos en el tiempo de la gracia, no de la ley, entendemos que ya no es el 10%, ya es todo Dios. No solamente mi dinero, hermanos, mi economía, mi salud, mis bienes, mi tiempo, mi casa, todo es de Dios. Nada es nuestro. Hermanos, volvemos Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Yo le pertenezco a Dios y mis cosas también. No soy dueño de nada. ¿Entendemos ese principio? ¿Lo creemos o nos resistimos? Hay una canción, un coro que solemos cantar, te daré lo mejor de mi vida. Y sigue cantando. Y a veces ese mejor no es nuestro dinero, le podemos dar otras cosas. Que está bien que demos nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro oficio, nuestra profesión, nuestros talentos, nuestros dones. Démosle todo al Señor, todo le corresponde a Él, todo es de Él. Porque así como el Señor nos da, también el Señor nos puede quitar. Entonces, priorizar lo primero y lo mejor para el Señor, para su obra. Yo me siento, calculo, como dijimos, como dijo el Señor, se sienta, calcula los gastos y luego decide. Pero allí en primer lugar, para la bendición de tu vida, de tu hogar, es al Señor. Si no lo estás haciendo así, si no lo estamos haciendo así, cambiemos. Estamos a tiempo, estamos aprendiendo. Gloria a Dios que la iglesia en este último tiempo ha crecido en eso. Y es porque Dios bendice. Otro principio, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que Dios nos ha comprado por un precio. ¿Cuál fue?
la sangre de Jesucristo. Dios entregó lo más preciado, su Hijo Jesucristo, para que muriese en la cruz por vos y por mí. El Señor lo dio a su propio Hijo, lo entregó. Y ese fue el precio. Y no fuimos comprados, dice la palabra de Dios, por oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, fíjense. Entonces ya no nos pertenecemos más. Nosotros cuidamos nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, por eso tratamos de evitar cualquier cosa que pueda afectar a nuestro cuerpo. Por lo menos deberíamos hacerlo. Por eso los cristianos evitan fumar, evitan beber en exceso, evitan cualquier fiesta o cosa que pueda ser dañina, a herir el testimonio del Señor y de la iglesia, de su familia. Comer cosas que no son sanas. A veces tenemos que reconocer que muchas veces maltratamos nuestro cuerpo. Pensemos que nuestro cuerpo ya fue comprado, que el Señor pagó el precio y que yo ya no me pertenezco más. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, con respecto a eso también, fuimos comprados por precio, no nos pertenecemos más. Somos ahora del dueño de nuestras vidas. Y si fuimos comprados por precio, Él es aquel que tiene la potestad de ser nuestro amo y dirigirnos. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Dice, la cual codiciando algunos fueron llevados a muchos males. Porque el dinero es tan tremendo que una persona puede amar a Dios, pero si ama más al dinero no ama a Dios, porque ya lo puso el Señor de relieve en el ejemplo con el joven rico. ¿Qué hacía el joven rico? Dice, yo hago esto, hago aquello, cumplo, sí, andá y vendé todo lo que tienes. ¿Y qué hizo? Se fue triste, porque era muy rico. Y ahí es cuando el Señor dice, es muy difícil, no imposible que un rico entre al reino de los cielos, porque su amo, su Señor, es la riqueza, no el Señor. Y es muy difícil desprenderse. Por eso cuando vamos a transmitir el Evangelio a una persona que tiene dinero, nunca vaya a decir, vení que el Señor te va a dar una mejor vida, vení porque si seguís al Señor te va a ir bien. Ya le está yendo bien. Hace viajes que vos ni yo hacemos, se compra cosas que ni vos ni yo tenemos. Le tenemos que hablar de el pecado y la condenación. Ahí es donde tenemos que predicar nosotros. Que su dinero no lo va a salvar, que no va a poder comprar su salvación, que tiene que humillarse y reconocer que si no recibe a Cristo por la fe se va a perder. Y no solamente él, sino toda su familia. La codicia, la avaricia, hermanos, es triste. Es cuando nosotros decimos, esto es mío, a mí me pertenece, yo lo manejo, yo lo administro, a mi modo, a mi forma. Otro principio es, no todo lo que puedo, no todo lo que puedo, no siempre debo. Medio trabado el concepto, ¿no? El principio. Pero fíjense que dice 1 Corintios 10:23. Allí está hablando el contexto de que todo lo que hagamos, todo incluido esto, es para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, es decir, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es como alguien puso un ejemplo, dice, yo puedo ver que en mi auto figura velocidad máxima a 220 kilómetros por hora. Es decir, el auto puede dar 200, 220. ¿Tengo que andar a 200, 220 kilómetros por hora? No, el auto da esa velocidad máxima. Pero yo no necesariamente tengo que andar a esa velocidad. Puedo hacerlo porque da, pero no debo. Porque eso implica otras cosas, un riesgo.
Tengo el dinero para comprarme tantas cosas, ahora ¿debo comprarlo? Tengo poder para decidir tal otra cosa, ¿debo hacerlo? Ese es un principio de prudencia también, porque todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué voy a comprar? ¿Por qué voy a gastar? ¿Por qué voy a invertir en algo que vaya en detrimento de mi vida, de mi economía, de mi relación con Dios y de cuántas cosas que a veces puedo decidir que sé que no viene de Dios, viene de mí? Y le dice Santiago en su carta, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? A ver si alguien se acuerda. Para gastar en nuestros propios deseos, deleites. El Señor no me otorga esto, pero ¿qué estás pidiendo? ¿Conforme a la voluntad de Dios o simplemente para obtener algo? O darme ese gustito. Que no digo que no esté mal, hermanos, pero a veces no es el tiempo. A veces para una cosa nos tenemos que ajustar el cinturón, como se dice. Y a veces decir, bueno, pero es mi hijo, yo nunca tuve eso, nunca me lo dieron, bueno, dale, bueno, sí, bueno, también compré, sí, pero no siempre es así. Porque lo que no nos dieron a nosotros, tristemente, a veces se lo queremos dar a nuestros hijos y no lo estamos formando bien. Tienen que ver que hay un sacrificio, que hay un valor, que todo cuesta, que no es el tiempo. Te lo voy a comprar, pero esperá, no es prioridad. Lo vamos a comprar para la casa, pero esperá. Porque acá en el cálculo que hacemos no cierran los números. Porque después sacamos un préstamo para pagar este préstamo, después sacamos otro préstamo para pagar esos dos, y después tres, y vivimos con préstamos. Lo que puedo no siempre debo. Y eso es lo que tenemos que transmitir a tus hijos. Fíjense los principios que también habla acerca de no apresurarnos. Y estos principios de transmitirlos, dice Deuteronomios 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Qué es lo que había? ¿Qué le estaba dando Dios? Mandamientos. ¿Qué le estaba dando Dios a su pueblo? Palabras. Dice, cumplilo y transmitíselo a tus hijos para que te vaya bien a vos y a tus hijos. ¿Saben qué? Tristemente, y me pongo también en el ejemplo, como toda esta noche, a veces hacemos tan mal las cosas que a nuestros hijos, en vez de dejarles cosas, les dejamos deudas. Pero Dios traslada el principio a la nación de Israel y nos traslada a nosotros diciendo, hace bien las cosas para que te vaya bien a vos y a tus hijos. Porque ese es el legado que le estamos dejando, principios bíblicos. Cómo administrar el dinero, cómo tener prioridades, cómo no gastar de más, cómo honrar a Dios con las cosas porque es de Dios, no me pertenece. Y volvemos a repetir, no es que Dios necesite nuestro dinero, es el dueño de todo. Pero mira tu corazón y donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es donde más le das prioridad. Podemos saber un montón de la Biblia, podemos decir y enseñar un montón de la Biblia, pero ¿dónde está tu corazón realmente? ¿Dónde está el mío? No sea cosa que esté detrás del ídolo del dinero. Dice que se lo vas a transmitir a tus hijos y en ese caso te va a ir bien a vos y a tus hijos. Otro principio es que podemos hacer un presupuesto. ¿Qué es lo que es presupuestar? Bueno, lo dice la palabra, hacer algo previo. Tengo que hacer un supuesto de lo que voy a gastar. Está bien anotar los gastos que tenemos. Pero esos son los gastos que ya hice ya. Lo que yo tengo que hacer es anticipar lo que voy a gastar el mes que viene. Y en esto también tenemos que aprender, si es que no lo estamos haciendo. Y no hace falta ser un financista, un economista, un administrador. Simplemente sentarse
Volvemos a ese principio, calcular. Bueno, ¿cuánto puedo gastar yo el mes que viene? Porque me va a ingresar este dinero. Entonces eso es ser ordenado. Por eso el tema de esta noche era ordenando y priorizando. Porque tal vez en tu hogar, en tu vida, estás siendo desordenado. Entonces las cosas no te resultan para bien. Y andamos más detrás perdiendo, discúlpeme, el tiempo y horas y sueños para ganar dinero porque no nos rinde, porque estamos administrándolo mal. Y la iglesia es bendecida cuando obedecemos a Dios. Y estamos hablando de lo que ya hemos podido adquirir para la iglesia. Cuando la iglesia dice, bueno, yo me pongo este objetivo, pero Dios bendice el hogar también. Y Dios te bendice en el trabajo, y Dios te bendice en tu economía. Y Dios nos bendice y nos da y decimos, pero ¿cómo esto no me...? Pero Dios proveyó lo necesario y más abundante, porque lo pusimos a Él en primer lugar. Porque Él no es deudor de nadie. Porque de Él es la tierra y su plenitud. Porque somos mayordomos de aquel que nos da todas las cosas. En abundancia, dice, para que la disfrutemos. Si nosotros sabemos presupuestar, sabemos en qué lugar tiene que ir la ofrenda. Vamos a ganar 1.500.000 pesos. Decimos, bueno, el 10, 12, 15 para el Señor. Esa tendría que ser nuestra referencia. Alguno dirá, bueno, es menos. Bueno, lo que Dios puso en tu corazón. Hay que ver qué hay en tu corazón, en el mío. Pero creo que cuando nosotros somos fieles a Dios en esto, Dios siempre es fiel. Lo que somos infieles somos nosotros. Y nada te va a faltar. Al contrario, vas a abundar. Y Dios bendice. Miren, esta iglesia donde ustedes están, les hablo porque sé que hay muchos acá que son nuevos y no vieron el origen de esto, pero acá hubo ofrenda de muchos hermanos. De aquí y de otros lugares. Que Dios mandaba a decir la necesidad y Dios ponía en el corazón y ponían, yo voy a comprar esto, yo voy a comprar aquello, yo voy a donar la mano de obra. Y después estaban los hermanos, un grupo de hermanos con pico, con pala. Y había un esfuerzo de creo que fue más de 1 año o 2 años, donde cada sábado teníamos que venir, dejar nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Ninguno albañil, ninguno acostumbrado a eso, a hacer pozos, a poner un cimiento, a poner un hierro, a soldar un hierro, una cabreada. Aprendimos cosas, de hecho. Dios utilizó a muchos hermanos y familias, pocas, para que hoy nosotros tengamos este lugar. Y vamos a ir por más, porque es la casa de Dios. Y le decía a su pueblo Israel, dice, claro, la casa de ustedes está artesonada, es decir, significa, usted tiene la casa con todos los lujos y las cositas, pero ¿y la casa de Dios? Y vemos en Malaquía, dice, ustedes me están robando. Eso es un tema para otro mensaje, ¿no? Que a veces también sea mal usado para manipular a las personas. Hay que enseñar bien ese pasaje, pero Dios dice, me están robando. Y encima preguntan, ¿en qué te hemos robado? Otro principio es Proverbios 24, 3 y 4. Vamos a ver 3 cosas y con esto terminamos rápidamente. Proverbios 24, 3 y 4, márcalo en tu Biblia si podés. Fíjense, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Dice, con sabiduría. Que Dios nos dé la sabiduría para actuar como personas sabias en la administración del dinero. No que seamos necios. Dice Proverbios 14, 24, a ver si alguien me lo busca. Sabemos que dice la Biblia también en Proverbios 1, 7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso es obediencia a Dios. Eso es sabiduría. Cuando buscamos a Dios, en primer lugar. Cuando queremos ser personas sabias. Pero dice Proverbios 14, 24, dice, las riquezas de los sabios son su corona,
pero la insensatez de los necios es su infatuación, su necedad. En otras palabras, el que es sabio sabe administrar, pero el que es necio siempre va a ser un necio. Y el resultado de lo que haga, de su esfuerzo, su trabajo, por más que trabaje 24 horas al día, 20 horas al día, va a ser un necio, porque no sabe administrar, porque no buscó la sabiduría de Dios. Sabiduría, en segundo lugar, prudencia, esto significa cordura. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la... ¿Vamos de vuelta con el texto? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Cuando tomamos decisiones apresuradas, llevadas por la emoción, llevadas por el compre ya, llame ya, la oferta es hoy, si lo pagas hoy, y a veces y el que tiene que vender hace esa propaganda. Y caemos nosotros, porque tal vez no nos hacía falta, pero no hoy. Y nos metimos ahí en un problema. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones así, tal vez, hermano? Alocadamente, dice la Biblia, apresuradamente. ¿Y cómo termina diciendo ahí? Voy a la pobreza, porque después le debo a él, a aquel, le debo al llame ya, al compre hoy. Me apresuré. Y después no puedo pagar. Y dice también el texto con ciencia. Sabiduría, prudencia, eso significa con cordura, con diligencia, hemos visto ahí, con ciencia. Y esto habla del conocimiento. La ciencia es conocimiento mediante la razón, mediante la experimentación, el razonamiento. Y yo miro la palabra de Dios y obtengo conocimiento. Yo ya no puedo decir, yo ya no conozco los principios, no sabía qué tenía que hacer con mi dinero, porque tengo que buscar en la Biblia cómo Dios quiere que utilicemos nuestro dinero. En la Biblia está claramente cómo tenemos que ser con el dinero, cómo tenemos que ser como mayordomos. Y no podemos alegar desconocimiento. Nadie puede decir, yo no sabía que estacionar acá me iba a provocar una infracción. Y va a venir el inspector municipal a decir, bueno, esa raya roja, ¿vieron que a veces no se sabe? ¿Saben lo que es la raya roja? ¿Vieron que hay rayas rojas en algunos lugares del centro? No sé si es ambulancia, me parece que es cuando bajan mercadería. Puede ser. Pero muchos no sabemos eso. Y yo no sabía, pero fíjense que es una ordenanza municipal, que si la quebrantás tenés multa. No sabía, no, pero está el inspector y dice, bueno, pero estacionó ahí, está prohibida. No podemos decir, yo no conocía los principios bíblicos porque están acá. El problema es que no lo leímos y otros no lo creímos o no lo obedecimos, pero están. En el capítulo 8 y 9 vamos a ver nosotros de 2 Corintios cómo habla de que tengamos que los que ofrendaban lo hacían en forma abundante, lo hacían con liberalidad, significa con generosidad. Dice que abundéis. Estoy leyendo 9:8, 9:10, 9:11, 9:12, 9:13, 9:7. Dios ama al dador alegre. Tengo que poner la ofrenda, si no me alcanza. No, Dios ama al dador alegre. Y dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, tampoco por necesidad. Te doy 10 a ver si Dios me da 20. No, tampoco, no funciona así. Dice, y el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El principio es administrar con sabiduría, con prudencia y con ciencia. Y no nos olvidemos, hermanos, el principio de Gálatas 6:7, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
No sea que estemos cosechando la mala administración que tenemos, el haber dejado a Dios fuera de nuestro presupuesto, el que no sea el primero. Entonces estamos tan agobiados y hacemos horas extras y hacemos tantas cosas, pero el dinero no sigue alcanzando, porque no se lo damos al Señor. No le damos lo que le pertenece a Él. Proverbios 3, 9 y 10 habla de que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias. Siempre lo primero a Dios. Como dije, estos son principios bíblicos, no de manipulación. Algunos lo enseñan y algunos llaman a algunos a hacer pactos con Dios, a dejar los anillos, a dejar las zapatillas, a dejar no sé. No, eso no está bien y eso no es bíblico. Eso es manipulación de personas. Y yo termino con este texto que vamos a buscar, Tito 2:14, como ejemplo máximo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, que es nuestro Salvador, que le debemos todo. Lo que hacemos, hermanos, acá es por gratitud. Vos y yo estamos acá aprendiendo, orando, leyendo, sirviendo por gratitud, adorando a Dios. No hay forma que podamos pagar lo que Dios hizo. Dios nos dio la salvación, no la merecíamos. Merecíamos la condenación porque todos hemos pecado. Porque dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque ese es el precio de haber pecado, la muerte. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos, por mí, y nos ha dado una salvación y nos ha dado un destino diferente. Vamos al cielo, no por nuestras obras, por las obras de Cristo. No porque seamos buenos, porque nadie es bueno, sino por Cristo. Tenemos que creer en Él y aceptarlo por la fe. Y hagamos lo que hagamos en esta tierra, ofrendemos, sirvamos, visitemos, cantemos, lo que sea, no nos alcanza para darle la gratitud a Dios de lo que Él ha hecho por nosotros. Somos deudores siempre al Señor. Y amamos al Señor, por eso le obedecemos y honramos y administramos también los dones y talentos y el dinero que el Señor nos da, porque todo es de Él. Porque dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos. Esto es comprar el precio de nuestras almas, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice, Cristo se dio a sí mismo. Si Jesucristo se dio a sí mismo y nos da el ejemplo, ¿cómo no le vamos a dar lo que es de Él? Pero no porque Él necesite dinero, sino porque la obra de Dios necesita dinero. Y miro a tantos creyentes en el mundo tan generosos, que ayudan a tantos hermanos, que ayudan a obras, que solamente están muchos en el anonimato, ni siquiera se sabe quiénes son. Serán pocos los que lo saben. Y tienen fundaciones, organizaciones enteras dedicadas a la obra de Dios. ¿Y saben qué? Que mientras más dan, más ganan. Mientras son fieles al Señor, el Señor es fiel y provee más, y sus negocios y lo que ellos hacen es prosperado, Dios lo hace. Salgamos tal vez del estancamiento en el que estamos. Pensemos en Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Cambiemos nuestra perspectiva. Vamos a la palabra, leamos estos pasajes, 1 Corintios 16, 2 Corintios 8 y 9, y tantos pasajes donde entendemos que nada es nuestro, que todo es de Él, todo le pertenece. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios te bendiga, te prospera a vos y a mí, y que podamos en todo esto ser fieles al Señor. El Señor viene pronto. ¿Qué nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar al cielo nuestro auto, la casa, el televisor, el celular. Nada nos vamos a llevar, porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Pero sí la obediencia a Dios y el fruto que Dios permite a través de nosotros. Y estaremos con el Señor, porque es ese nuestro verdadero hogar.